Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, les va a encantar, especialmente a los fans más acérrimos del mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a medio internet revolucionado, y no es para menos. Estamos hablando de un posible regreso, de un reencuentro que muchos daban por imposible, pero que parece estar cada vez más cerca. Si han leído bien el título, y la pregunta que resuena en cada rincón del fandom es: ¿estarán Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo el 28 de mayo? Abróchense los cinturones porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha llevado a esta emocionante posibilidad. Antes de lanzarnos de lleno a la especulación y a la información que hemos recopilado, quiero hacerles una petición muy especial. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que sucede en el universo del entretenimiento, de los secretos mejor guardados y de las noticias más jugosas, no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta familia, saben que su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos de nuevo, y específicamente alrededor de la fecha del 28 de mayo, ha explotado como pólvora en redes sociales. Para quienes no están tan metidos en el tema, es importante recordarles quiénes son estos dos titanes de la actuación turca. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico de ensueño, se catapultó a la fama internacional con series como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla precisamente con Demet Özdemir. Y hablando de Demet, ella es una actriz talentosísima, que ha conquistado corazones con su belleza y su profesionalismo en producciones como Erkenci Kuş también, y más recientemente en Doğduğun Kaderindir. La química entre Can y Demet en Erkenci Kuş fue sencillamente eléctrica. Su relación en pantalla, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, hizo que millones de espectadores alrededor del mundo se enamoraran de su pareja ficticia, Can Divit y Sanemeyn. Tan grande fue el impacto que los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir, aunque ambos siempre lo han negado, manteniendo una amistad cordial tras el fin de las grabaciones. El público, sin embargo, nunca dejó de soñar con verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, en una película o incluso en un proyecto publicitario. Y es precisamente aquí donde entra la fecha clave, el 28 de mayo. Los rumores apuntan a un posible proyecto conjunto que vería la luz o sería anunciado alrededor de esta fecha. ¿De qué se trata? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunas fuentes sugieren que podría tratarse de una campaña publicitaria para una marca importante, dado que ambos son rostros muy reconocidos y con una gran proyección internacional. Imaginen a Can Yaman y Demet Özdemir unidos en un anuncio, sería un evento mediático sin precedentes. Otra teoría que ha cobrado fuerza es la posibilidad de una nueva serie o, incluso, una película. Teniendo en cuenta el éxito arrollador que tuvieron con Erkenci Kuş, no sería descabellado pensar que alguna productora esté intentando replicar esa magia. El público está pidiendo a gritos verlos juntos de nuevo, y los productores, que siempre están atentos a lo que quiere su audiencia, podrían estar planeando algo grande. La fecha del 28 de mayo podría ser el día del lanzamiento de este nuevo proyecto, o quizás una fecha de inicio de rodaje, o incluso una fecha de anuncio oficial para generar expectación. Es importante recalcar que hasta ahora, todos son rumores y filtraciones. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los actores ni de sus representantes. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, y especialmente en el de las redes sociales, los rumores a menudo tienen una base de verdad, y cuando provienen de fuentes que suelen ser fiables, la expectación se dispara. ¿Qué podría significar este reencuentro para sus carreras? Para ambos, volver a trabajar juntos podría ser una jugada maestra. Les permitiría reconectar con esa audiencia masiva que los sigue desde Erkenci Kuş, y al mismo tiempo, les daría la oportunidad de demostrar su evolución como actores en nuevos roles y proyectos. Can Yaman ha estado explorando oportunidades en Italia, mientras que Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía y proyectándose a nivel internacional. Un proyecto conjunto los pondría de nuevo en el foco mediático de una manera muy potente. Los fans, por su parte, están divididos entre la euforia y la cautela. Por un lado, la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo es un sueño hecho realidad. Imaginan la misma química, la misma pasión en
Ya se están creando expectativas sobre el tipo de historia que podrían protagonizar. ¿Será otra comedia romántica que recuerde a Erkencikus? ¿O quizás algo completamente diferente, que les permita explorar facetas más dramáticas o intensas de sus personajes? Por otro lado, algunos seguidores expresan preocupación. Temen que un nuevo proyecto no logre recapturar la magia del pasado, o que las expectativas sean tan altas que sea imposible cumplirlas. Otros simplemente esperan que, sea cual sea el proyecto, les permita a ambos brillar individualmente y mostrar su talento. Ahora, ¿por qué el 28 de mayo? Esta fecha específica ha surgido de diversas filtraciones y comentarios en foros y grupos de fans. Podría ser el aniversario de algo relacionado con Erkencikus, o quizás la fecha en la que se ha programado la firma de un contrato, el inicio de las grabaciones, o incluso el lanzamiento de un tráiler o un anuncio. Las posibilidades son tantas como la imaginación nos permita. Lo que sí es cierto es que esta fecha se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Hemos estado rastreando todas las noticias y comentarios de cerca. Hemos visto tweets de fans que aseguran tener información privilegiada, comentarios en Instagram de personas cercanas a la producción, e incluso algunas menciones veladas en entrevistas a otros actores o personalidades del medio. Si bien ninguna de estas pistas constituye una confirmación oficial, el volumen y la consistencia de los rumores sugieren que algo podría estar gestándose. Imaginemos por un momento que la noticia es cierta. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Si es una campaña publicitaria, ¿para qué marca? ¿Sería algo relacionado con moda, tecnología, o quizás algo que toque el corazón, como productos para el hogar o viajes? La verdad es que cualquiera de estas opciones, con ellos dos como protagonistas, generaría un revuelo tremendo. Si se trata de una serie, la expectativa es aún mayor. ¿Continuaría la historia de Can y Demet de Erkencikus? ¿O serían personajes completamente nuevos en una trama diferente? Pensar en nuevas aventuras para ellos, con la misma chispa que demostraron, es realmente emocionante. Podrían explorar géneros que aún no han tocado, o volver a sus raíces con una comedia romántica fresca y renovada. Y si hablamos de una película, eso sería un evento cinematográfico. Una producción de mayor calibre con un presupuesto más elevado, y la oportunidad de mostrar su talento en la gran pantalla. Las posibilidades son infinitas y la comunidad de fans está en vilo, analizando cada detalle y cada publicación en sus redes sociales en busca de alguna pista. Es importante ser prudentes y no dejarnos llevar por la euforia ciega. Como mencionamos, hasta que no haya un anuncio oficial, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación. Sin embargo, la ilusión y la esperanza que genera esta posibilidad son palpables. Es un recordatorio del impacto que pueden tener dos artistas talentosos cuando conectan con el público de la manera en que lo hicieron Can Yaman y Demet Özdemir. La fecha del 28 de mayo se ha convertido en un punto focal. ¿Será el día en que se disipen las dudas? ¿O será simplemente otro día de espera y especulación? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es mantenernos informados, seguir de cerca las noticias y, sobre todo, disfrutar del talento de ambos artistas, independientemente de si sus caminos profesionales se cruzan nuevamente en un proyecto conjunto. Hemos repasado los motivos por los que esta noticia ha causado tanto revuelo, el impacto de su anterior colaboración en Erkencikus, las diversas teorías sobre el tipo de proyecto y la importancia de la fecha del 28 de mayo. Lo que está claro es que la audiencia está pidiendo a gritos verlos juntos de nuevo, y esta posibilidad, por remota que sea hasta ahora, ha encendido la llama de la esperanza y la emoción en miles de fans. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido un viaje lleno de rumores, de esperanzas y de mucha expectación. En resumen, la noticia que ha paralizado a muchos es la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir colaboren juntos nuevamente, con rumores que apuntan a una fecha cercana al 28 de mayo. Si bien no hay confirmación oficial, la química que demostraron en Erkencikus sigue muy presente en la memoria de sus seguidores, quienes sueñan con verlos reunidos, ya sea en una campaña publicitaria, una serie o una película. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de los rumores. Su participación es lo que hace este canal especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible reunión. ¿Creen que sucederá? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido emocionante y lleno de novedad, no olviden darle a ese asterisco pulgar hacia arriba para mostrarnos su apoyo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman y de Method de Mir, para que se enteren de esta increíble posibilidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y esperemos que con noticias aún más emocionantes. Cuídense mucho y hasta la próxima.